Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. El escritor mexicano Jordi Soler, en una columna para El País de España, dice que hablar de fracaso en el siglo XXI es anticlimático, es ya un fracaso. Las redes sociales, la autoexposición al alcance de cualquiera, crean el espejismo de que todos somos unos triunfadores. No se necesita ser muy espabilado para conseguir un minuto de gloria en TikTok. Las redes sociales han sido ideadas, entre otras cosas, para que nadie sea un don nadie. Las palabras perdedor y fracasado son un estigma con el que hoy ninguna persona quiere cargar, pero la realidad es que perdemos y fracasamos todo el tiempo y que el éxito solo llega, si es que lo hace, muy de vez en cuando. Lo contrario al fracaso es el éxito, que se ha vuelto una exigencia, una marca que se pone a todos los aspectos de la vida humana: el amor, los negocios, el trabajo, la academia o los estudios. El éxito, nos dicen, nos hace pertenecer a una estirpe de personas ganadoras que obtienen reconocimiento y prestigio. En cambio, ser un cero a la izquierda, una perdedora, es una condena al ostracismo, a quedar fuera de círculos, tribus o grupos. Entonces, nos impelen a buscar el éxito de manera desmedida y no nos permiten reconocer que todas, en mayor o menor medida, somos protagonistas de un sinnúmero de grandes y pequeños fallos y equivocaciones. Nadie triunfa o alcanza el éxito sin más. Y si fracasar no fuera tan malo, si, como dice Pepán en su libro Las virtudes del fracaso, es un camino, una ventana, una forma de retornar a las raíces y recomenzar. En el capítulo 5, titulado El fracaso como lección de humildad, dice: la palabra humildad viene del latín humilitas, derivada de humus, que significa tierra. Fracasar es a menudo volver a bajar a la tierra, dejar de tomarse uno por Dios o por un ser superior, curarse de la fantasía infantil de omnipotencia que nos lleva a menudo a estrellarnos contra la pared. Es retomar contacto, aprender de nuevo a mirarse como uno es, con realismo, lo cual puede ser una sólida base en la construcción de una existencia bien conseguida. Este programa de Días de Radio es una invitación a, como dijera Faulkner, seguir fracasando. Uno nunca consigue contar la verdad según la ve, lo intenta y fracasa cada vez, así que vuelve a intentarlo. Sabe que la siguiente vez tampoco será la buena, pero vuelve a probar. O a poner en escena la reconocida frase de Samuel Beckett, que hace parte de su texto Rumbo a Peor, publicado en 1983, en el que invita a fracasar mejor, no como un camino al éxito como nos quieren hacer creer desde el emprendedurismo, sino que se trata de una resistencia que lleva a continuar a pesar de todo. Y recuerda en este sentido la frase final de su trilogía: debes seguir, no puedo seguir, seguiré. Empezamos con un poema del poeta venezolano Rafael Cadenas, escrito en 1963, incluido en su libro Falsas Maniobras, que habla del fracaso. Se trata de una reflexión sobre la derrota y la frustración inherente a las aspiraciones humanas y generacionales, que paradójicamente se convierte en un camino hacia la humildad y la rebelión consciente. Escuchemos Fracaso en la voz de Juliet Taborda. Fracaso, poema de Rafael Cadenas. Cuanto he tomado por victoria es solo humo. Fracaso, lenguaje del fondo, pista de otro espacio más exigente, difícil de entreleer es tu letra. Cuando ponías su marca en mi frente, jamás pensé en el mensaje que traías, más precioso que todos los triunfos. Tu llameante rostro me ha perseguido y yo no supe que era para salvarme. Por mi bien, me has relegado a los rincones, me negaste fáciles éxitos, me has quitado salidas. Era a mí a quien querías defender, no otorgándome brillo. De puro amor por mí, has manejado el vacío que tantas noches me ha hecho hablar, afiebrado, aún ausente. Por protegerme, cediste el paso a otros. Has hecho que una mujer prefiera a alguien más resuelto. Me desplazaste de oficios suicidas. Tú siempre has venido al quite. Si tu cuerpo llagado, escupido, odioso,
me ha recibido en mi más pura forma para entregarme a la nitidez del desierto. Por locura te maldije, te he maltratado, blasfemé contra ti. Tú no existes, has sido inventado por la delirante soberbia. ¿Cuánto te debo? Me levantaste un nuevo rango, limpiándome con una esponja áspera, lanzándome a mi verdadero campo de batalla, cediéndome las armas que el triunfo abandona. Me has conducido de la mano a la única agua me refleja. Por ti, yo no conozco la angustia de representar un papel, mantenerme a la fuerza en un escalón, trepar con esfuerzos propios, reñir las jerarquías, inflarme hasta reventar. Me has hecho humilde, silencioso y rebelde. Yo no te canto por lo que eres, sino por lo que no me has dejado ser, por no darme otra vida, por haberme ceñido. Me has brindado solo desnudez. Cierto que me enseñaste con dureza y tú misma traías el cauterio, pero también me diste la alegría de no temerte. Gracias por quitarme espesor a cambio de una letra gruesa. Gracias a ti que me has privado de hinchazones. Gracias por la riqueza que me has obligado. Gracias por construir un barro con mi morada. Gracias por apartarme. Gracias. Nietzsche en Así habló Zaratustra nos dice: la buena noticia es que el hombre es un puente y no una meta, lo que significa que vivimos tendidos hacia el futuro, hacia los demás, pero también hacia otras dimensiones de nosotros mismos que no conocemos, hacia caminos que todavía no hemos emprendido y que el fracaso puede abrirnos. Y a esto nos invita Beatriz Vanegas Atías en su columna para El Espectador, La dignidad del fracaso. Tenemos la nota en la voz de Manuela Castaño. El escritor Germán Espinosa nos dejó dicho: sin nosotros no serían excepcionales. Oh triunfadores, sin nosotros vuestro mundo victorioso resultaría monótono y frío. Los perdedores, es decir, aquellos que soportan con ascetismo la exclusión y la periferia, muchas veces no se dan por enterados de su estado, porque no se sienten fracasados. Eso de ganar y de perder, esquema de vida entronizado por el enemigo invisible de estos tiempos que padecen como norma de conducta la competición desaforada, no es para ellos. La vida está ahí para vivirla o para morirla, sin las premuras del éxito o la figuración. A cada quien le ha sido dado su porción de felicidad, de reconocimiento, de lectores. Hay quienes se pasaron la vida vendiendo carretilladas y carretilladas de naranjas, como aquel Juancho Perico de mi infancia que nos obnubilaba con la pericia de su cuchillo, pedazo de filo luminoso que no se permitía herir la puerta del fruto, ni la mano del oficiante, para deleite de nuestro paladar y admiración de nuestros ojos. Fue un triunfador, sobrevivió a la pobreza, aunque haya tenido carencias toda la vida. De todos los oficios, el de panadero es, en su anónima grandeza, uno de los que ha sostenido el mundo, es decir, al estómago del mundo. Y el panadero no se envanece, ni alardea por la exquisitez que va regando de paladar en paladar. Su figuración no necesita de la fama, está ahí como algo natural y necesario. También sostiene el mundo el panadero, aunque no encanje en la maratón por el éxito que hoy se corre. Igual sucede con el maestro y con el escritor que se mantiene en lo esencial, dar luz aunque los reflectores no lo alcancen. Pero en estos tiempos en que en apariencia vivimos ultracomunicados, hay una pandemia llamada frivolidad, que impide tener una postura comprometida y que se aleje de la falta de seriedad.
La frivolidad como principio se erige victoriosa en una sociedad en la cual los actos se encuentran a kilómetros de distancia del discurso. La credibilidad se pierde cuando los hechos contradicen las palabras, y esta actitud le quita dignidad al acto de fracasar. En la desaforada búsqueda del éxito, el fracaso, entendido como oficiar la vida de manera anónima, ofrece al perdedor la tranquilidad de no ser el personaje digno de imitar. Así se ahorrará la excomunión del principiante. La pureza del fracaso permite el desconocimiento de la máscara y de la servil lisonja. El fracaso permite la coherencia en cada acto cotidiano, porque no se tienen grandes pretensiones, aunque lleguen, sin querer, las bendiciones. No hay afanes, no hay pretensiones, es la única certeza la incertidumbre. El fracaso no excluye a nadie. Está la dignidad del fracaso, que es un estado casi ideal para comprenderse a sí mismo y al otro. Sería bueno que en Colombia nos dejaran fracasar una y otra vez, pero que nos dejaran hacerlo estando vivos. ¿Cuántas maneras hay de decir fracaso? Para responder a esta pregunta retomamos algunas palabras del glosario que elaboraron las personas que participan del proyecto Fracaso, reinvirtiendo sus genealogías siglos XVI-XIX, financiado por la Unión Europea y coordinado por la Universidad Autónoma de Madrid, en el que participan 12 instituciones de países europeos y americanos. A continuación, algunas de esas palabras para comprender de otros modos el fracaso. Se trata de los conceptos declive, derrota y error. La palabra declive proviene del latín, en concreto de la sustantivación del adjetivo declivis, que significa literalmente que está en pendiente, aplicado a un terreno físico que está inclinado de arriba hacia abajo o que está en decadencia. Igualmente, se dice en sentido figurado, de cualquier cosa o persona que pierde progresivamente fuerza, intensidad, importancia o perfección. Aún con todo, estar en declive no suele decirse de individuos, sino de grupos, estados o sociedades, que van perdiendo la fuerza o los valores que los constituyen y se debilitan hasta desintegrarse. También se dice de los distintos periodos históricos en los que un movimiento artístico o cultural se desvaloriza o pierde su vigencia. Estar en declive se dice históricamente de las distintas formas políticas que pueden sucederse entre sí, como la democracia, la monarquía, la república o el imperio. En un orden cronológico, el declive suele preceder a la caída. Dentro de las distintas narraciones sobre procesos históricos de decadencia, una referencia fundamental son los distintos mitos que explican el declive de la especie humana por medio de teorías de la corrupción y la degeneración. El mito de las edades del hombre de Hesíodo, 700 años antes de Cristo, es una referencia fundamental. En su obra, Los trabajos y los días, después de abordar los mitos de Prometeo y de Pandora, Hesíodo narra el proceso de declive y degeneración de la especie humana. Se trata de una teoría cíclica de las edades del mundo que sigue la doctrina babilónica del año cósmico. Los babilonios dividían la historia en diferentes edades que se correspondían con los distintos metales. El proceso de sucesión de estas edades es representado por Hesíodo como un proceso de degeneración, a la espera del momento oportuno de inversión del mismo, momento histórico que requiere de un liberador cósmico. Derrota. Posee en castellano fundamentalmente dos significados distintos. Uno alude al camino, el curso, la ruta o el rumbo, preferentemente el que sigue una embarcación o navío. El otro, que es el que más nos interesa aquí, se refiere a la pérdida de una batalla, al fracaso en una guerra, en un enfrentamiento o en una disputa. Así, el verbo derrotar equivale a vencer, a destruir, o en el campo de la tauromaquia o de la navegación, a efectuar un cambio de dirección. Brusco en el caso del toro, cuando dirige su cornamenta a un lado o a otro. Derrotar significa fundamentalmente provocar la huida.
la desorganización o la desbandada del enemigo, lograr su rendición, o como decíamos, llevar a cabo su eventual destrucción. La influencia de todo lo que tenga que ver con lo militar en la configuración de la organización de la cultura europea y occidental está suficientemente acreditada, tanto en lo que respecta al peso que aún hoy en día conserva esa función desde el punto de vista político, presupuestario y organizativo, como a la huella que ha dejado en nuestro vocabulario, en nuestras costumbres y en nuestras instituciones. Dada la mencionada importancia, derrota, en principio, tendría una clara connotación negativa. El honor, la gloria y la fama estuvieron vinculados desde su origen a los éxitos militares y la derrota era contemplada como algo peor que la muerte. La victoria y la derrota puede que tengan más que ver con una forma de interpretar o leer una experiencia que con un resultado nítido establecido de una vez y para siempre, sobre todo si, como estamos viendo, posee un carácter relativo y temporal que trasciende a los estrictos protagonistas de la hazaña, el encuentro, la aventura o la batalla. Sí, como los mitos, se ven sometidas a la constante reelaboración por parte de las generaciones futuras. Quizá la verdadera victoria no resida necesariamente en el éxito inmediato y constatable, sino en esa otra forma de permanencia que también intuyó Sócrates, el carismático futbolista brasileño, cuando afirmó, seguramente de forma apócrifa, no jugamos para ganar, jugamos para que nos recuerden. Error. El error y el fallo constituyen una vertiente principalmente epistemológica del fracaso. En griego, dos verbos principales expresan la contraposición acertar, errar. Tinchano, armatano, errar. Fallar se comprende en este nivel por oposición al verbo de los aciertos y la buena fortuna. Existen al respecto diferentes niveles semánticos. Tinchano es, en Homero, el verbo de los encuentros por excelencia. En un primer momento y principalmente en el seno de la Ilíada, su contexto de aplicación es el ámbito de la batalla. El sentido fundamental del verbo en el vocabulario bélico estriba no tanto en el carácter teleológico o fortuito del encuentro, el acierto o el error, como en la expresión plural del contacto entre un curso de acción determinado, arremeter, lanzar, y un estado de cosas, un cuerpo, una parte del cuerpo, así como de la situación resultante. Dependiendo de las diferentes construcciones en las que aparecen estos verbos, el encuentro se define bien como contacto con un objetivo perseguido y alcanzado, éxito, bien como contacto con un objetivo no perseguido pero alcanzado, error, fallo, fortuna. Armatano, forma verbal de la que deriva el sustantivo armatía, expresa con mayor claridad el desatino. El acierto implica la victoria y, por tanto, la obtención de los premios. Asimismo, en el caso de la caza, ambos se limitan a designar el tino en el lanzamiento del arma contra la presa o el contacto con un punto del cuerpo de la misma. Tanto en el caso del vocabulario bélico como en el interior del contexto atlético, cinegético y lúdico, las apariciones de Tinchano y Armatano en la Ilíada muestran un predominio de la dimensión espacial y física concreta del encuentro. En latín, el errar se expresa mediante dos verbos. En primer lugar, erro, as, avi, atum, are, que remite directamente al extravío, el vagar, pero también al titubear y vacilar. El segundo verbo para referirse al fracaso es fallo, is, fefeli, falsum, ere, que originalmente significa hacer caer en dos sentidos, uno más drástico, abatir, y otro más gradual, hacer deslizar. Esta diferencia en la manera de concebir el error afecta a su vez a dos vertientes de sus significados figurados. Por un lado es engañar, hacer caer en el error, pero por otro es simular o disimular,
hacer pasar por, decepcionar. Así, por ejemplo, fallor es engañarse, fallentía es el conjunto de engaños y espes fallere es traicionar la confianza de alguien. En este sentido de engañarse, es preciso recordar por su gran repercusión filosófica y sus conocidos desarrollos en el cogito cartesiano, el si fallor sum de San Agustín. En virtud de todo lo dicho, a partir de las etimologías estudiadas, se puede ver que el error está hondamente relacionado con 3 paradigmas: el encuentro, el extravío y la caída, siendo probablemente este último el más determinante. Como hemos visto, el primero es quizás el más determinante y ha sido a menudo entendido desde el punto de vista metafórico, como el encuentro entre un arma y su blanco. Tal como se adelanta al principio, cabe preguntarse, basándose en esta metáfora, ¿es posible formular un mecanismo general de comprensión de la atribución del error a una acción? La sección musical empieza con la canción No quiero morir, de la banda Legado de una tragedia, en la que se explora la lucha interna de una persona que se encuentra en un estado de desesperación y conflicto consigo misma. La letra refleja un diálogo interno entre 2 voces, una que desea rendirse y otra que insiste en seguir adelante. El tema de la culpabilidad y el fracaso es recurrente en la canción. El protagonista se siente como una sombra de lo que soñé y se pregunta en qué falló. La mención de figuras como Dickens y Poe añade una capa de referencia cultural. 2 escritores que también enfrentaron sus propios demonios internos y luchas personales. Estoy así, dime que fallé. Soy solo una sombra de lo que soñé. No fuiste capaz de aprovechar tu oportunidad. Di por qué las personas que están junto a mí me acaban odiando, dejan de existir. Tus hombros no han de soportar la culpabilidad. Todos en la vida Viendo Vemos de Jimena Sariñaña en colaboración con Caloncho es una introspección sobre la lucha personal contra la sensación de fracaso y la búsqueda de aceptación en un mundo que parece exigir perfección. La letra refleja un sentimiento de agotamiento ante las pérdidas y los errores, pero también una resistencia a rendirse. A lo largo de la canción, Sariñana utiliza metáforas para descubrir su viaje personal. La fiesta a la que nadie me invitó simboliza la exclusión y el sentimiento de no pertenecer, mientras que la colección de errores representa el aprendizaje acumulado a través de las experiencias fallidas. Tan especial que me diste. Ya me toca ganar, ya aprendí hasta de más y aún no es. Todo alrededor parece ir tan bien, todos muestran perfección. A esa fiesta a la que nadie me invitó, todos triunfan menos yo. Otro error, me armé mi colección. Nadie es perfecto, de Los Redonditos de Ricota,
una banda de rock argentino conocida por sus letras crípticas y su crítica social, parece abordar la historia de un personaje que experimenta un descenso desde una posición de éxito y reconocimiento hasta una caída marcada por el fracaso y la decepción. El Superboca, mencionado en la letra, podría ser una metáfora de aquellos que buscan la fama y el éxito a cualquier precio, posiblemente en el ámbito deportivo o del entretenimiento, como sugiere la referencia a las series y a Nueva York. La canción parece ser una reflexión sobre la naturaleza efímera del éxito y cómo la búsqueda de la perfección puede llevarnos a la autodestrucción. Los Redonditos de Ricota, a través de esta canción, nos invitan a reflexionar sobre la presión social para alcanzar un ideal inalcanzable y las consecuencias de perseguirlo sin medir los riesgos. Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.